Bueno, pues vamos a hacer un capitulito más de las técnicas de clase. En este caso voy a hablar un poquito de pintura digital y voy a complementar lo que hicimos en el primer cuatrimestre con pinceles mezcladores en Photoshop. En este caso voy a explicar un poquito el sistema de trabajo que yo suelo tener a partir de utilizar texturas reales con pinceles de todo tipo, desde los clásicos hasta pinceles mezcladores. ¿Vale? Para eso voy a utilizar un dibujo de un retrato, que los que tengo hechos son un dibujo directamente escaneado, ¿vale? En resolución, y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Nos vamos aquí, lo tengo en la nube, y lo primero que voy a hacer es abriros un par de cosas distintas. Por un lado, vamos a abrir esta imagen que tengo preparada, ¿de acuerdo? Es un dibujo hecho con lápiz de grafito normal. Está hecho en un formato grande, escaneado como poco normalmente sobre 300 puntos de resolución. Para un ejercicio vale cualquier cosa. Os puedo facilitar también yo unos dibujos si queréis, ¿vale? Los que os gusta pintar o dibujar podéis utilizar algún dibujo que vosotros tengáis hecho a lapicero para poder hacer todo esto, ¿vale? Bueno, como está en la nube, pues lo está leyendo y tarda un poquito. Esto ya depende, ¿vale? Venga. Ahora se va a abrir y en principio aquí tengo preparada una capa con una serie de texturas. Veis que pone arches, acuarela grueso, super alfa, acuarelas, ¿vale? Papel lienzo, etcétera. Y esta es una de las primeras claves dentro de toda esta historia. Por otro lado, aquí, dentro de las texturas, lo que tengo, que vais a ver, son una serie de imágenes gráficas, de fotografías. Veis el pañuelo, está dibujado a mano. Entonces lo que voy a hacer es mezclar la parte de dibujo con una parte de lo que ya está hecho, ¿vale? Las fotografías que he ido buscando, luego os pondré si alguno lo queréis hacer, ¿vale? Para irlas añadiendo. Tener en cuenta que desde el principio lo primero que tenemos es que tenemos una herramienta digital, entonces ¿por qué no mezclar partes fotográficas con partes de dibujo para conseguir mejorar, conseguir dar un acabado distinto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces estos son distintas fotografías con esta estética, ¿vale? Aquí tenemos un trozo de tela vaquera, aquí tenemos un trozo de cemento, literalmente, ya veremos cómo lo vamos a utilizar, ¿vale? Aquí tenemos un tipo de grano, ¿vale? Este grano no es escaneado por mí, ¿vale? Pero ahí veis la textura y vais a ver el sistema un poquito de trabajo, ¿vale? Me vuelvo aquí en la cuestión de las capas y voy a poner, por ejemplo, para que veáis, esto es un papel Archex, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo en modo normal para que lo veáis, ahí está. Y ahí, aquí podéis ver, ¿verdad? El grano del escaneo es una superficie que yo he escaneado con mi escáner, ¿vale? Y que la voy a utilizar para conseguir textura. Cuando cambiamos a un modo de fusión como multiplicar y nos acercamos, podremos apreciar el grano y la textura del papel. Vale, hasta aquí más o menos todos lo entendemos, ¿veis? Aquí tengo un papel de acuarela, mirad qué chulo que queda. Está escaneado a mano, ¿vale? Aquí tenemos super alfa. Este es un papel que se utiliza sobre todo para grabado, pero vale para cualquier cosa. Lo único es que tiene un inconfundible tono amarillento y una superficie algodonosa, ¿vale? Con algo de grano. Y realmente coge las tintas de maravilla, ¿vale? Aquí tenemos un papel de acuarelas manchado con una textura de acuarela real, pintada con marrones. Aquí tenemos otra en donde he hecho un cambio de color. Todo esto creo que nos va a sugerir distintas cosas, ¿vale? Aquí tenéis una superficie en rojo. ¿Veis? Si nos acercamos, veremos cómo se nos nota
¿vale? Ese grano, la textura, es la que yo quiero trabajar. Porque os voy a explicar dos o tres cosas distintas a la hora de la técnica, de lo que yo quiero hacer. ¿Vale? En principio, ahí lo tenemos, ¿vale? Superponiendo distintas superficies. Bueno, voy a quitar los papeles y voy a abrir otro archivo. Bien, me voy a ir aquí y tengo guardado más o menos el sistema que yo suelo utilizar para trabajar, ¿vale? Entonces, este no es. A ver dónde está mi papel. Aquí. Texturas de pintura realistas. Bueno, pues esto es algo similar, nada más que aquí tengo guardado ya una cantidad de texturas bastante grandes, ¿de acuerdo? Ha sido escaneado con un perfil del escáner Epson. Ahora mismo no es demasiado importante porque yo podré asignar, como bien sabemos, el perfil, pero os vais a fijar en que cuando me acerque ya estoy viendo distintos granos. Entonces, observar el sistema de trabajo. Esta es una imagen que tiene como tamaño de imagen, observar, en centímetros, 42 por 27 de grande y 300 de resolución, ¿de acuerdo? Entonces veis que es un papel bastante grande, ¿vale? Voy a darle a cancelar. Casi es una 2. Ahí lo tenemos. Y aparte encima tengo una capa que pone líneas de perspectiva. Esto es un archivo que vosotros ya recordaréis, ¿de acuerdo? Recordar que son unas líneas que nos sirven para irlas colocando y para poder dibujar las cosas directamente con la perspectiva adecuada, ¿vale? Vamos a darle a la tecla escape para volver hacia atrás. Lo voy a ocultar porque ahora hoy no voy a dibujar, pero digamos esto es como una base que yo tengo preparada con un montón de cosas distintas. Entonces vamos a ver de cuántas formas podemos conseguir una distinta textura. De momento aquí tengo lo que veis son una especie de grises, ¿de acuerdo? Voy a desactivar estas capas y entonces aquí tenemos un color, un gris, ¿de acuerdo? Plano. Aquí tenéis otro color, en este caso como veis es una superficie, ¿vale? De una tela de lino en color gris. Y aquí tenemos una superficie de lienzo en textura de puntitos, ¿de acuerdo? También con un gris, ¿vale? Todo esto ha sido hecho juntando distintas partes, ¿vale? Pero aparte de eso tengo, como hemos visto, una serie de texturas ya directamente preparadas. Entonces vamos a ver un primer sistema de trabajo para que lo veáis. Venga, pintura y grano. Bien, ¿cómo funciona? Observar que lo que yo tengo aquí es una serie de capas que están todas vinculadas a una capa madre que es donde voy a pintar. Capa para pintura, ¿de acuerdo? Vamos a activar el ojo, ¿vale? Y voy a desactivar para que veáis todo. Y esto es cómo funciona. Yo tengo aquí una capa vacía de color blanco. Para que lo veamos vamos a coger un simple pincel, ¿vale? Me voy a quitar ya de en medio para tener espacio. Y bien, a ver, me voy a quitar entera la cámara web. Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues entonces vamos a coger el pincel, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el pincel que estoy utilizando ahora mismo, que es un pincel hecho por mí, ¿de acuerdo? Sin más historia, no me voy a complicar demasiado, pero entre los juegos de pinceles vais a ver que tengo distintos pinceles. Fijaros cómo tengo aquí pinceles de óleo, pinceles mezcladores, pinceles de óleo clásico, ¿vale? Las pinceles de tintas que preparamos para el ejercicio del coche vintage, aerógrafos, pinceles de acuarela y juegos básicos de pintura e ilustración, ¿vale? Que voy preparando. Dentro de todo esto tengo distintas cosas. Aquí, dentro de los pinceles de acuarela, vais a ver cómo luego, según lo que yo quiera hacer, voy a poder utilizar, y esto está hecho a base de pinceles que tienen ya brochazos pinceladas y con distintas texturas cargadas, ¿de acuerdo?
Fijaros que les tengo puesto nombres, ¿vale? Como veis, algunos no son solo pinceles, sino algunos son borradores, ¿de acuerdo? Luego entenderéis el porqué, ¿vale? Escape rápido, húmedo, lavado grande, pincel mojado, pincel de detalles, bla, 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 ¿vale? Venga, primero vamos simplemente a pintar aquí, me pongo aquí encima, ¿vale? Y para que se vea la miniatura tenía bloqueado las mayúsculas. Recordad que cuando tenemos las mayúsculas bloqueadas no se ve el límite del pincel. Cuando lo quitamos se ve el límite del pincel. Así que ahora voy a coger un color, ¿vale? Voy a coger mi paleta, tengo cargada una escala de colores Pantone, ¿de acuerdo? Ahora mismo, para que veáis, lo que he hecho es mayúscula, control alt, botón derecho del ratón y mientras yo lo tenga sujeto, botón derecho, voy a poder desde aquí seleccionar un color, ¿de acuerdo? Pinchar. Veis que conforme me voy moviendo por el giro, mirar abajo a la izquierda cómo va cambiando el color de selección que yo tengo. Pincho, ya tengo ese color azul. Ahora desde aquí, observar cómo yo tengo mi pincel que tiene cargada una textura, ¿vale? Para que lo veáis con el creador de pincel, ¿veis? Yo tengo aquí esa textura cargada, ¿vale? Voy a poner mayor profundidad para que se vea más fuerte. Y en este caso pinto con la textura de un grano de papel de algodón que tiene el propio pincel. Pero lo que nosotros vamos a hacer para conseguir un efecto todavía más voluminoso y realista es literalmente hacer que la textura esté por encima. ¿De acuerdo? Entonces vamos a coger un pincel normal. Voy a deshacer, control Z. Me voy a ir a creador de pinceles y voy a coger un pincel normal y corriente, pero en formato, digamos, suave, geógrafo, y tenemos uno normal y corriente, tecla al botón derecho para hacerlo un poco más pequeñito, y entonces ahora cuando pinto veis que simplemente sale, ahí estamos, dependiendo de lo que yo apriete. Voy a cargar las propiedades de mi tableta, ¿vale? Bolígrafo digital, a ver, de acuerdo, aplicar, aceptar. Y observar cómo al cargarlas, ahora la cosa se ha suavizado bastante más. A partir de esto, con los distintos botones, podremos conseguir que el resultado sea todavía más suave, que tenga o no punta. ¿De acuerdo? Vamos a deshacer. Vale. Bueno, ahí tenemos. Entonces, la diferencia va a ser que yo tengo aquí ya directamente distintas texturas cargadas. Así que, fijaros cómo tengo textura de grano, dos tipos de granos, lino, con más brillo y un paso alto. ¿Qué es un paso alto? Paso alto, si recordáis, es para contrastar y sacar más los volúmenes. Entonces, ¿en qué se basa todo esto? Simplemente son estas texturas que tengo, un grano de puntos, un grano de lino, ¿vale? Con distintos cambios de modos de fusión. Entonces vamos a coger el primero y veis que lo tengo en modo luz intensa. Entonces voy a pinchar aquí y no se trata de pinchar en esa capa, sino en la capa de pintura. Pero vais a ver qué va a pasar ahora. Observar cómo ahora lo que hemos hecho es, el grano está por aquí encima y el grano se va sumando, dando una sensación súper realista, ¿vale? En este caso, en un modo de luz fuerte para que salga. Según el tipo de grano, te puede interesar una cosa u otra. Ahora vamos a poner, por ejemplo, que le vamos a añadir una textura de lino. Y ¡ups! Se hizo la magia. De pronto, ¿veis? Yo sigo pintando aquí, que le hemos añadido el lino, pero fijaros bien, el grano lo tengo en una opacidad 36, el lino en 62. ¿Qué quiero decir con esto? Se trata de que lo que he ido buscando para esto, lo que hacemos es poner a pintar primero y después vamos superponiendo las distintas capas y vamos bajando o subiendo la opacidad
para conseguirlo. En este caso, luz lineal y en este otro caso, luz intensa. Entonces, no pinto en estas capas, pinto aquí. Y observar cómo ahora da la sensación de que estoy pintando encima de una textura de papel chulísima que parece real, ¿vale? Y mirar ahora cómo esos brochazos quedan súper naturales. Bien, esto es con un pincel tipo aerógrafo. Ahora voy a coger, ¿vale? Voy a mayúscula controlar, ¿os acordáis? Botón derecho, sujeto y voy a coger un color. A ver, primero lo pongo por aquí y una vez que lo tengo por aquí, voy a coger el amarillo, pincho, ya lo tengo. Ahora me pongo encima y como veis, voy mezclando. Si yo quiero conseguir verdes, pongo mi pincel en modo multiplicar. Entonces ahora cuando dé encima con el amarillo encima del azul, veis que se va poniendo más verdoso cada vez. ¿Vale? Como es un azul oscuro, conseguiré intensificar hacia el oscuro. ¿Veis? Ahí tenemos los verdosos. Ojito, recordad, no se trata de apretar a lo bestia, que puedo conseguir el color, sino a ir degradando suavemente para conseguir la intensidad de lo que yo quiero. ¿Vale? Con multiplicar sabemos que lo que hacemos es ir intensificando hacia el oscuro, el color que fuera. El modo normal tapa. ¿Veis? Así que podemos ir cambiando. Y de esta forma, veis como la sensación es totalmente, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo que tengo es distintas combinaciones de grano que según vaya añadiendo unas u otras, consigo un tipo de estampado, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, vamos a hacer ahora que tenga un poco más de brillo. ¿Habéis visto cómo con luz lineal, una opacidad más? Entonces me vuelvo a poner aquí encima, vamos a cambiar de nuevo de color, mayúscula controlar, botón derecho, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí que sea intenso y ahora dentro de este voy a coger un magenta. Y ahora me pongo aquí encima, empiezo suave con el magenta, aprieto un poquito más, suavemente voy degradando y al mezclarse veis que me va obteniendo los rojos, lógicamente. ¿Vale? Cuanto ni más, si esto lo hiciéramos en modo multiplicar, automáticamente el resultado se va a ver más potente. Voy a apretar aquí más para que lo veáis. Y esto depende de lo que queramos. Un sistema de cambio rápido de modos de fusión. Sujeto mayús, botón derecho, y desde ahí me va a salir, esto es cuando tenemos el pincel en el aire sin tocar. ¿De acuerdo? Para que elijamos el modo de fusión. ¿De acuerdo? Voy a poner modo normal. Apretando poquito, consigo degradados. Y así, fijaros qué bien podemos tener para toda esta situación. ¿Qué os voy a hacer yo? Bueno, pues lo único que voy a hacer es facilitaros, digamos, un archivo con 2 o 3 texturas, con los modos de fusión, para el que quiera pintar. ¿Vale? Mi consejo, como me habéis visto, tener vuestros propios papeles escaneados y como veis, según el tipo de modo de fusión que yo vaya a poner, luz lineal, el uno, el otro, de más allá, así voy a conseguir la textura. Hay dos opciones, como hemos visto. Una textura con un fondo blanco y negro y grises. Otra, tonos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con los tonos? Que ya marca. Pero vuelvo a recordar, no se pinta en la textura. Añadiremos siempre una capa para pintar. En este caso, como tengo un dibujo, pintaría sobre mi dibujo. Pero siempre haría un duplicado tal y como sabemos. ¿De acuerdo? Venga, me vuelvo por aquí y vamos a seguir añadiendo para que veamos. Vamos a cambiar ahora las texturas. Fijaros cuando los desactive, como de pronto lo que tenemos simplemente es ese color liso. Vamos a coger, por ejemplo, este segundo grano, ¿vale? Y voy a coger la textura de puntos. Mirad qué chulo queda. ¿Veis? ¿Veis? Y voy a poner el lino paso alto. ¡Pum! Bien, ¿qué es lo que hace en este tipo de luz? Luz lineal. Lo que está haciendo es contrastar todavía más el grano que acabo de poner, con lo cual el resultado es más potente. ¿Vale? Fijaros, 1, 2. Queda muy fuerte, muy contrastado. Vamos a desactivarlo para que lo veáis. 1. Y ahora le voy a poner
ese grano y daros cuenta cómo conseguimos más fuerza ahí en el acabado, ¿eh? Bueno, pues yo normalmente lo que tengo es que tengo una base y entonces hago esto. Mi base, que la tengo siempre sin pintar, tengo mis duplicados y todo eso, guardados. Lo que hago es, cojo una capa, por ejemplo, y digo, quiero llevarme esta capa aquí. La suelto. Aquí lo tenemos. Cojo la textura, la pongo por encima del dibujo. Vamos a ponerle el ojo. Giramos. Y cambiamos el tamaño. Y ahí ya tendríamos directamente una textura cargada, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, lo que yo voy a hacer es ir afectando cada vez más con distintos granos, con distintas texturas, ¿vale? Por ejemplo, ahora cargamos esas dos, ¿vale? Voy cambiando la opacidad, ¿vale? Creo que lo notaréis. Y voy poniendo la opacidad según lo que necesite, el tipo de grano que voy buscando. Es decir, me guardo mi almacén con bases ya preparadas y le voy sumando o restando distintas capas, ¿vale? Y así lo hago con la que me haga falta, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, este y le vamos a poner en modo luz lineal. A ver, luz suave. ¿Lo veis? Todo depende de lo que necesitemos, ¿vale? Venga, vamos a ver. Voy a tirarlo a la basura porque este no es mi almacén. Pero lo he hecho mal. Tiro al que no era este. Fuera se va este. ¿Vale? Venga. Volvemos. Aquí tenemos. Hasta ahora hemos pintado simplemente con un aerógrafo y con este sistema por el cual lo que tenemos son texturas en modos de fusión y como veis voy a activar este que pone motitas, ¿vale? Voy a activar este que pone textura fina, lino brillante. Simplemente se tratan de distintos acabados con distintos modos de luz lineal que combinan los granos de un papel y de esta forma consigo los resultados de la sensación de pintura. Por supuesto, vuelvo a decir, pintamos siempre en la capa base de pintura. Esto depende de lo que quieras conseguir, ¿vale? ¿Veis? Qué chulo. El grano. Bueno, vamos a cambiar de pincel. Vamos a coger ahora y vamos a coger unos pinceles. Aquí tengo, como os he explicado, unos pinceles de acuarela, ¿de acuerdo? Voy a rellenar de blanco toda mi capa con el atajo control retroceso, relleno con el color control retroceso con el color de abajo. Tecla al retroceso, color de arriba rellenamos. Bien. Aquí tengo distintos pinceles. Voy a utilizar un pincel de acuarela, ¿vale? Uno de mis pinceles de acuarela. Entonces empiezo con un pincel, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pincel con un lavado. Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño y observar la sensación suave, ¿veis? Que le he dado a este pincel. Voy a ir cogiendo distintos pinceles para que los veáis. Son distintos tipos de brocha. Y veis que da una sensación de que como en el borde va depositando como manchas de agua, ¿verdad? Como los pinceles un poquito de acuarela, ¿vale? Como veis pone ahí 16. Eso significa que son pinceles creados
en alta resolución, 16 bits, ¿de acuerdo? Se pueden guardar los pinceles y crear en distintas resoluciones. Vale. Ahora, si nosotros miramos cómo está hecho el pincel, ¿de acuerdo? Vais a ver que tengo concentración, que es por lo que se concentra la pintura en los bordes, suavizar, ¿de acuerdo? Fijaros que si pongo bordes húmedos todavía sería más exagerado. ¿Veis los bordes? Voy a quitar bordes húmedos, ¿vale? Y luego tiene una textura. Esa textura o ese grano es para difuminar un poquito y tenemos puesto el modo multiplicar para que se superpongan una capa con otra y vaya consiguiendo un color más intenso, ¿vale? Venga, control mayúscula, controlar, botón derecho, este color verdoso, que pongo encima y veis cómo la sensación es de mezcla totalmente, ¿vale? Me voy a poner aquí para que lo veáis con este tipo de pincel. Venga, vamos a coger otro pincel, vamos a coger distintos pinceles para que lo vayáis viendo. Horizonte. Bueno, como veis, lo que tengo es un pincel que va cambiando la posición según el giro. Es interesante que veáis cómo están hechos los pinceles, ¿de acuerdo? Subexposición, en este caso estoy utilizando modos de fusión para conseguir distintos efectos. Ahora vais a ver lo que hacen los borradores, ¿vale? Voy a coger este borrador y observar que de esta forma voy haciendo ahí el lavado, ¿vale? El problema es que cuando utilizamos el borrador así directamente sobre una capa que tiene color blanco, borramos también el color blanco, ¿no? Entonces, cuando trabajo con acuarelas, muchas veces utilizo una capa transparente, ¿de acuerdo? Encima, o sumo una segunda capa que relleno de color blanco y entonces utilizo el borrador en la de encima y reaparece de nuevo como si nosotros hubiéramos, ¿vale? Así escondemos un poquito los bordes para conseguir toques más difuminados o más degradados. ¿Vale? Vamos a volver a rellenar de golpe. Vamos a coger otro color. Venga, voy a coger rojo. Primero cojo el color de ahí. Sin soltar el botón me pongo encima y veis cómo puedo ir cambiando de colores. ¿Vale? Me voy a quedar con ese color, carmín. Y vamos a coger otro pincel. Venga. Ahí veis. La sensación nubosa, ¿verdad? ¿Veis? Se llama nublado. Si yo cojo esto con los colores azules, le voy dando muy suave. Mirar cómo voy consiguiendo ese efecto nuboso, porque en realidad está hecho mezclando los bordes de unas nubes. ¿De acuerdo? Superposición. Aquí estáis viendo que estoy utilizando muchos más modos de fusión que normalmente. Recordad que cuando se superpone una capa con otra se intensifica. Pero se intensifica en plan luz. Venga, vamos a coger, a ver, un tono primero agrisado, luego dentro de los grises, un poquito más así. Bien, ahí está. ¿Ahora entendemos lo del nublado? Otro sistema para hacer esto, como os he dicho, es crear una capa vacía, ¿vale? Puede estar vinculada, da igual, porque ahí lo veis.
y mirar la sensación esa de nube que estoy dando ahí. Tiene una capa que está por encima. Y ahora sí que podríamos utilizar las gomas de borrar, esas que tengo fabricadas para las acuarelas, ¿vale? Y los distintos brochazos. Pero mirar cómo puedo sacar borrados más o menos suaves, muy fuertes, con textura, para conseguir distintos efectos. ¿Vale? Venga, vamos a tirar esta capa a la basura. Vamos a seguir con esta. Vamos a ver distintos efectos. Hay algunos pinceles que hacen unos efectos muy bonitos, pero como veis cargan mucho la máquina, ¿vale? Cuando aprieto, veis, aparecen los bordes húmedos. Eso es porque hay una opción que se llama así, bordes húmedos, aparte de la concentración. ¿Eh? Vale, vamos a cargar alguna textura más. Se ve bien, ¿no? Habéis visto que tengo muchos pinceles creados así, con muchos tipos de brochazos, y que dependiendo de si aprieto más o aprieto menos, veis quedando unas sensaciones acuosas. Utilizando luego, vamos, mirar cuando el pincel, como veis, es mezclador, su multiplicarse, superponer, hace que la pincelada se nos vaya mezclando, ¿de acuerdo? Vamos a coger el cian. A ver, cogemos el cian. ¿Está? Ups, no me da cuenta y en un momento se ve que me he ido a ese. Venga. En cuanto mezclamos los colores por la superposición, ¿veis? Hasta conseguir el negro, como aquí tenemos, porque son azul cian contra rojo, se complementan haciendo sombras. Mirar cómo voy multiplicando el brochazo consiguiendo intensidad. ¿Vale? Bueno, en este caso, aquí tengo modos de fusión. Voy a coger otro pincel primero, ¿vale? Por ejemplo, este. ¿Ver? Voy apretando menos y más, y según eso voy consiguiendo distintos tipos de mezcla. Ahora voy a coger uno de estos, y como veis, este tiene modo de color. ¿Para qué sirve? Pues para teñir. Yo le doy aquí, y aquí veis que no pinta, pero en cuanto paso por aquí encima, magia. Me lo tiñe. Vamos a ver cómo está hecho. Dinámica de color. Variación de color, de saturación, de brillo. Vale. Si yo quito la dinámica de color, como veis, me tiñe del color violeta. Si yo pongo la dinámica del color y varío, por ejemplo, la saturación, o varío
el brillo o varío el tono. Según eso voy a conseguir por presión de pluma. ¿Vale? Para que veáis, está en modo color y no puedo pintar el blanco. Puedo pintar, como sabéis, cualquier otro color. ¿Vale? Venga. Acuarela difuminado duro. Vale. ¿Esto qué es? Un pincel mezclador. Pues es una herramienta dedo, un difumino. Venga, vamos a coger un pincel, ¿vale? Por ejemplo, de estos. Y ahora voy a coger un difumino de estos creados con texturas tipo acuarela. Y voilà la magia, como de pronto ahí estoy difuminando los bordes, dando una sensación pictórica magnífica. En realidad lo que estoy haciendo es difuminando, ¿vale? Pero fijaros cómo así podría hacer la sensación de que estoy pintando con el pincel, ¿vale? Voy a coger el anterior. Es un sistema rápido con el botón derecho de nuestro lapicero en el lienzo. Si no tocamos, nos aparecen los últimos pinceles que hemos estado cogiendo y puedo volverme atrás para cogerlo. Entonces voy a coger de nuevo este, voy a controlar clacks, cojo el amarillo, le pongo encima, pinto con ese pincel, fuerza, y ahora botón derecho, cojo el difumino y a mezclar. ¿Veis? De tal forma que puedo dejar en algunos sitios para que dé esa sensación tipo acuarela de bordes y por otros lados lo mezclo para hacer el degradado, ¿vale? Venga, vamos a ver más cosas. De primeras, os facilitaré 5 o 6 pinceles de estos creados de acuarela para que los desmembréis un poquito y podéis jugar con ellos, ¿vale? Venga, vamos a coger un pincel tipo óleo, ¿vale? Vale. A ver, estaría bien que cogiera el pincel normal. Vale, ahí estamos. Simplemente, como veis, se trata de que tienen distintas manchas de texturas, ¿vale? Muchos de estos pinceles no son míos, son pinceles que a mí me han gustado. Es para sujetar, para colocar la cuadrícula, control, coma, control, coma, control, ¿vale? ¿Veis? Estos llevan hierbas. Vamos a rellenar de nuevo. A ver dónde tengo los míos, porque estos son unos, pero no son los míos. No sé dónde los he dejado ahora mismo. Vamos a ver. Estos son otros, pero pueden valer. ¿Veis? Y tenemos distintos brochazos. ¿Veis esa sensación de pelos? Mirad qué bien mezclan. Recuerdo que el truco está en los modos de fusión. Diferencia, dinámica de forma, textura, modo restar.
podemos ver que efectivamente la sensación de textura en la superficie queda muy bien y podemos mezclar todo esto luego con efectos de difumino. Ahí estamos. ¿Habéis visto lo distinto que da según aprieto o apriete más o vaya apretando más? ¿Vale? Esos flechazos. Este lo voy a eliminar, que no vale para nada. Bueno, ya hemos visto cómo podemos jugar con este tipo de pinceles. Vamos a ver cómo jugaríamos con los pinceles mezcladores. ¿De acuerdo? Yo normalmente lo que suelo hacer es trabajo con los pinceles clásicos de todo tipo primero y luego añado pinceles mezcladores. Ahí está. Mirar cómo voy mezclando a la misma vez que si quiero añadir pintura, ¿vale? Con estos pinceles que ya tengo empleados, ¿vale? Haciendo que por unos lados o por otros es para degradar. Y mirar, este es un tipo de pincel que es en plan impresionista, como si fuéramos haciendo puntitos. Observar lo que voy a hacer con esta variante. Voy a coger este pincel y ahora, ¿de acuerdo? Como veis, en cuanto pone pose de pincel, se trata de que reconocería la inclinación, ¿vale? Le ponemos concentración, lo mismo, conseguimos un efecto superior y la cantidad de dispersión, ¿vale? Hará que consigamos esas motitas de forma distinta, ¿vale? Con distinto granito que no lo necesito. Ya, de sensación voy a coger otro color. ¿Veis la sensación? Cuando dejo de apretar, mezclo. Levanto el pincel y vuelo, levanto y cargo, levanto y cargo, levanto y cargo. Y luego mezclo. ¿Vale? Para saturar de color tengo que dar mucha brocha y cuando ya he dado sin levantar mucha brocha porque tiene mucha humedad, entonces dejo de apretar y veis cómo se va mezclando con el entorno justo que tenemos al lado. ¿Vale? Si quiero recuperar, levanto y coloco, levanto y coloco. ¿Vale? Voy a cambiar y voy a colocar blanco para que veáis. Levanto y coloco. Cuando dejo de levantar, empiezo a mezclar. ¿Vale? Estos pinceles no trabajan con modos de fusión, ¿vale? Los pinceles mezcladores. Trabajan entre, como sabemos, con una especie de mezcla entre aerógrafos y pinceles normales. Bueno, ya hemos visto pinceles normales, pinceles en plan acuarela, pinceles mezcladores, son distintos tipos, con el sistema de trabajo, ¿vale? Que es superponiendo texturas por encima de la capa en la que vamos a pintar. Tirar esto a la basura. Bien.
Para que veamos cómo funciona esa situación, voy a coger la capa del dibujo, me la voy a traer aquí y la vamos a soltar. ¿Ok? ¿Ok? Y como veis, pues ahí tengo mi grano, ¿vale? Lo que pasa es que yo quiero esa capa justo aquí, ¿vale? Esta capa la voy a mantener en modo multiplicar, ¿vale? Con lo cual, yo ahora, el sistema de trabajo, esto simplemente para que lo veáis, ¿vale? Porque no tiene ni el tamaño, ni lo tenemos pensado para este. Le daría la vuelta primero a mi documento. Lo que he hecho es dejar la capa en donde normalmente pintaríamos en modo multiplicar. Y aquí no voy a pintar nada, voy a pintar en esta capa. Entonces, una vez con esto, cogería mis pinceles, ¿vale? Y empezaríamos a pintar. A ver, ¿de qué color lo pintaríamos? Bueno, quedaría bonito de muchos colores. Así que vamos a coger primero ahí y vamos a pintar unos toques oscuros. Tierra, le pongo aquí encima, amplío el tamaño de mi pincel y ahí veis, ¿vale? Lo he hecho demasiado grande. Hay que tener en cuenta también no saturar la memoria del ordenador, ¿vale? Observar cómo voy dando esas aguadas. Mezclando. Ahí veis cómo se nota la textura del grano. Realmente el truquito es que estoy pintando la capa que está por debajo. ¿Vale? Entonces nosotros vamos eligiendo. ¿Os acordáis de los pinceles que teníamos abajo? Pinceles mezcladores. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Claro que si hago así, lógicamente difumino también el lapicero, ¿vale? Pero es para que veáis cómo realmente podemos tener muchas opciones de trabajo, ¿vale? Yo cuando difumino con el lápiz es simplemente para que se quede, con lo cual cuando quiero dar el color lo doy en una capa por encima, ¿de acuerdo? Transparente, y hacemos todo esto. Vamos a deshacer. Pongo aquí una capa transparente y sin más pinto en la capa transparente. Todo color. ¿Veis cómo voy colocando esto? Y ahora puedo difuminar tranquilamente para seguir el resultado. Vale. Así hemos visto cómo podemos combinar distintas formas de trabajar, ¿vale? A partir de este sistema. El sistema de pintura y grano. Vale. Ahora vamos a quitar este sistema y vamos a hacer otro que le llamo impasto. Es decir, aquí ahora mismo se trata de que tenemos de nuevo distintos tipos de texturas, pero en este caso las texturas son brochazos, pinceladas. Luego lo vais a ver. Os coloco aquí encima y esta capa, como veis, tiene un efecto de sombra paralela. Entonces, cuando yo pinte con cualquier color, ¿de acuerdo? Con un pincel, el que sea, ¿vale? Con cualquier color vamos a coger, para no coger un pincel y extraño, la cuestión de, de, de un pincel normal, para que nosotros lo veamos. Vamos a ver.
Voy a colocar un color intenso. Observar que conforme le estoy dando, voy a ampliar el pincel que he cogido. Tiene ya textura. Este otro no tiene, ¿vale? Ahí veis que me van saliendo directamente pero es por esto. Una y dos. Es decir, lo que yo tengo aquí es en modos de fusión y observar el llamado luz lineal, luz intensa, luz lineal, ¿vale? Luz suave. Son los tres modos por excelencia que suelo utilizar para esto. Lo que tengo aquí son en cambios de opacidad distintas texturas, como veis, de unas paredes. Superpongo el grano y pinto encima, consiguiendo ese efecto de empastado, ¿vale? Veamos el tamaño para que lo veáis. Aquí encima vamos a quitar esta textura, vamos a poner otra. ¿Veis? Esta es como una textura de espátula, una segunda textura, ¿vale? Y siempre pinto en la capa que tenemos aquí. Así da la sensación que tuviéramos espatulazos colocados con distintos granos, sacando los matices, ¿vale? Nosotros utilizaremos el tipo de pincel que nos hiciera falta, ¿vale? Cada momento para que mezcle como queramos mezclar, ¿vale? Como veis, esta capa está en modo normal, simplemente está transparente y así lo vamos consiguiendo. Bueno, como veis, en este caso se trata de que en vez de ser una textura de un grano de papel, lo que he hecho en realidad es coger texturas de brochazos o pinceladas. El impasto tiene que ver con el efecto de volumen de sombra que tiene la figura, ¿vale? La textura. Y aquí son con los distintos, como veis, modos de fusión de las pinceladas, ¿vale? Cada vez que voy añadiendo, lo que voy a hacer para que veáis es, voy a coger, en este caso, voy a rellenar con color blanco esta capa. Y creo que así se puede apreciar más o menos lo que es un poquito la pincelada. Ahora simplemente cojo un pincel, el que yo quiera, que pinte como quiera. Y veis que quitando los bordes porque es de una textura de tinta, lo tengo ahora en modo multiplicar, ahora lo voy a poner en modo normal y cuando veáis en el modo normal veis que claro, se va a mezclar todo así. Si pongo cambio de opacidad, entonces voy a conseguir distintos degradados. ¿Vale? Vamos a hacer así. Vamos a acercarnos al lienzo y entonces mirar ahí. ¿Veis? Ese efecto que da esa sensación como que tuviéramos ahí, ¿verdad? Ese es un conjunto completo que tengo, digamos, con un montón de pinceles de todo tipo. Nos acercamos, recordar que tengo varios granos cargados, ¿vale? Ahora los voy a ir cambiando para que lo veáis. Ahí estamos. Fijaros cómo los quito. Voy a poner este. Ahí, ¿os acordáis que os había hablado algo de cemento? Bueno, aquí tenéis un cemento de una pared. Así que da la sensación de que estuviéramos ahí, ¿vale? Ahí tenemos otro más artesano y mirad qué sensación tan natural que da.
Aquí le estamos añadiendo otro, ahí le estamos añadiendo y conforme voy añadiendo, como veis, se erosiona más, ¿vale? La superficie o cambiamos. Ahora son brochazos artísticos, ¿vale? Igual que tenemos pintado esto de este color, nosotros podemos elegir, por ejemplo, un tono, ¿vale? Vamos a coger un tono ocre para que nuestro papel esté ya directamente teñido con un color, ¿vale? Y ahora ir superponiendo y añadiendo otros colores encima, con lo cual cuando vamos mezclando ya se ve la influencia del color que teníamos debajo y sacamos otro montón de matices distintos. Así que ya hemos visto una segunda forma de utilizarlo, es decir, con distintas pinceladas. Más gruesas, más finas. Y por supuesto la opacidad depende de la que yo quiera. ¿Veis? Luz lineal, recordar. Ahí estamos. Y podemos conseguir todo tipo de efectos que den esa sensación y mirar cómo también nos da esa sensación de mezcla de colores, ¿vale? Que luego normalmente en programas como Photoshop terminamos mezclando con esos difuminos para conseguir efectos suaves. Si tenemos creados, pues mira, genial. Vale, una vez que hemos visto este sistema, selecciono todo, control alt y lo borro. Y lo dejo como lo tenía. Vamos a utilizar el tercer y último sistema, que me parece un poquito exagerada, pero se trata de hacer una pincelada que ya de por sí da la sensación de que tiene volumen. Entonces, para esto vamos a utilizar los FX, los efectos especiales, ¿de acuerdo? Y de esta forma vamos a conseguir pues ese tipo de brochazos, ¿vale? Aquí los tenemos. Y veis que tengo puesto Impasto FX. Bien, el sistema en este caso ya es pintar directamente en la capa, ¿vale? Voy a desactivar y voy a coger un color un poquito más fuerte que se vea, un poquito más oscuro, y amplío un poquito más para que veáis el resultado. ¿Veis? Pero lo que hemos puesto en este caso es que tiene efectos especiales bisel, relieve y sombra paralela, con lo cual arroja una sombra, ¿de acuerdo? Y además tiene cargada una textura, ¿vale? Vamos a coger esta otra para que veáis esa sensación como de que va creando un relieve superior y es por lo mismo. ¿Veis? Bisel, relieve y sombra paralela. Voy a hacer doble clic para que veáis que tiene una textura y esa textura que tiene cargada, en este caso, pues es unos brochazos, ¿vale? Yo puedo coger, voy a guardarla, ¿ok?
para tenerla a mano, para poderla utilizar. Esa es la forma de guardarla y puedo cambiar esa textura las veces que me haga falta, ¿vale? Venga, vamos a quitarla, vamos a quitarla. Como veis, la diferencia es que aquí sí que pintamos directamente en la capa, ¿vale? Vamos a coger ahora en esta encima, voy a coger ahora un color moradito intenso. Vamos a coger un pincel normal y corriente. Venga, un pincel normal, el más sencillo del mundo. Ahora me pongo aquí encima. Mirad qué exagerado ahora, ¿vale? Para que veamos cómo sale esto. Me voy aquí, bisel y relieve. Y dentro del bisel y relieve, doble clic. Como veis, tiene cargada una textura. Es esta textura, ¿vale? Me la voy a guardar, que no la tenía en mi almacén, la tenía en mi documento. Pero yo desde aquí voy a añadir motivos predeterminados, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces, y dale. No, lo que quiero no son los motivos predeterminados. Venga. Importar motivos. En la última versión de Photoshop se ha cargado todos los anteriores y todas las bases y lo que tenemos que hacer es importarlas, ¿de acuerdo? Por eso normalmente yo suelo guardar todas esas cosas en mi almacén. Recursos materiales. Texturas y motivos. Y como veis, texturas de papel natural, texturas de no sé cuántos, texturas de, ¿vale? Etcétera. Unas que me han gustado, otras que tal. Venga, voy a cargar estas que pone texturas de papel natural. Motivos, pat, cargar. Venga. Ahora abro y aquí tengo papeles naturales, suavecitos. Ahora yo cambio la escala y la profundidad del grano. Y dependiendo de eso, como veis, pinto con esa sensación que en los bordes se queda como un pegote de pintura, ¿vale? Si pintamos en capas por debajo, ¿veis? Vamos como superponiendo. ¿Eh? Venga, vamos a volver directamente. Este sería, digamos, el sistema más exagerado, pero puede dar una sensación de volumen o de relieve y según pintes con un tipo de pincel u otro, pues te puede dar unos resultados muy interesantes, ¿vale? Vamos a deshacer. Vale. Mirad la diferencia con un pincel cortante o un pincel de bordes, motitas. ¿Veis cómo quedan con sus luces y sus sombras? ¿Veis? Tiene como volumen.
No utilizo mucho este sistema, en algunos casos puede dar una buena sensación para conseguir algún efecto, pero bueno, ahí está, que sepáis cómo funciona. Os pasaré un archivo más pequeñito que este, con 2 o 3 capas de cada cosa, para que veáis el efecto y juguéis. Recordad que todo esto, en este caso, este último, son con capas normales, ¿vale? Me voy al menú Historia, y para deshacer todo lo que he hecho desde el principio me voy arriba, ¡plax! Y lo tengo como empecé. Esto es fundamental. Salvaguardar tu base, ¿vale? Y ya hemos visto una introducción de posibilidades para trabajar. De esta forma voy a trabajar haciendo este retrato, en que va a aparecer que estamos trabajando debajo de un lienzo con distintos pinceles y también utilizaré los pinceles mezcladores y algunas texturas y patrones, ¿vale? Eso será a la vuelta de esta semanita de descanso. Venga.